lubricante en las relaciones sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno tiene una mascota, uno habla de las mascotas con otras personas, que uno sale a caminar la mascota y entonces empieza a hablar con otras personas que están haciendo lo mismo y empieza a hablar de sus mascotas. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Que estimula la interacción social. Cuando uno sale con su mascota a un lado y entonces otra persona le dice, ay, tan bonito, no sé qué, uno empieza inmediatamente a hablar con un extraño y uno no lo haría en otras condiciones. Si no hubiera mascota, uno no se le acercaría a alguien a decirle absolutamente nada. Entonces, las mascotas sí pueden servir para las personas que son muy tímidas o los niños que son muy tímidos, no porque la mascota en sí le vaya a ayudar con la timidez, sino porque la mascota lo obliga a uno a estar en situaciones donde tiene que interactuar de una manera distinta. Y además porque genera entusiasmo de las personas que están alrededor para que interactúen con uno. Bueno, otra área en que se ha encontrado que las mascotas tienen un afecto positivo es en el área de la motivación. Las mascotas lo ayudan a uno a involucrarse en actividades constructivas, por ejemplo, caminar, llevar a los animales a los hospitales, ayudar a los animales abusados. Les voy a contar una historia cortica mía. Yo en mi casa siempre hubo animales, por lo cual estoy muy agradecida a mis padres que permitieron que siempre hubiera animales en la casa. Y hubo un tiempo en que, bueno, por varios años no pude tener un perro. Cuando lo pude tener, entonces tuve el perro, y este perrito, cuando yo empecé a mirar más sobre este tipo de perro, características, necesidades, etcétera, etcétera, empecé a darme cuenta además de la necesidad que había en torno a los perros abusados. Este perrito a mí me abrió las puertas para ver todo el mundo del abuso hacia los animales y hacer algo para contribuir a que eso no suceda más. O sea, gracias a esta mascota, yo digamos que es como si me hubiera empujado a ver que hay otros que tienen necesidad, y que aunque él fue muy afortunado, hay muchos que no son afortunados, y que yo podía contribuir con un pequeño granito de arena para que prevenir el abuso a los animales. Eso se lo debo a él, porque fue por él que yo empecé a mirar qué hacer, cómo hacer, y ahora es una parte muy importante de lo que yo hago y de lo que me interesa hacer en esta vida. Bueno, las mascotas proveen motivación para los niños en ambientes de aprendizaje en torno a variedad de temas relacionados con la naturaleza, la biología y cómo cuidar un animal. Yo no sé si ustedes vieron alguna vez uno de los shows de César Milán, en los que él va a una estación de bomberos a ayudarle a los bomberos con un perro dálmata que han adoptado, que era loquísimo. Se les comía la comida, no, mejor dicho, él hacía de todo. Y claro, el problema no era el perro, sino era que los bomberos, o sea, no tenían normas claras, ni eran constantes, ni nada, sino que todo el mundo lo consentía, entonces él hacía lo que le provocaba. Entonces, bueno, después de que les ayudó a solucionar el problema y les enseñó qué hacer con el perro, etcétera, en el show muestran cómo los bomberos hacen, allá en Estados Unidos hacen, parte de su trabajo es un trabajo educativo y van a las escuelas a contarle a los niños qué hacen, etcétera. Y ese perrito era un perrito que llevaban a las escuelas para hacer esas intervenciones educativas con los niños. Entonces, los animales siempre, especialmente en este caso los perros, se pueden usar de muchas maneras para ayudarle a los niños y niñas a entender una cantidad de cosas en torno al medio ambiente, en torno, por ejemplo, a la labor de los bomberos, etcétera. Bueno, otros estudios se han hecho en pacientes con cáncer. Y lo que se ha visto es que la interacción con una mascota ayuda a reducir la ansiedad hacia el tratamiento y que muchas veces les ayuda como un elemento de distracción. Entonces volvemos al punto anterior que les decía, no es que el animal lo cure a uno, pero es un elemento que le ayuda a uno a afrontar la situación complicada que uno tiene enfrente. Bueno, sabemos además
que en términos de efectos positivos de las mascotas hay efectos fisiológicos claros, medibles. Se ha observado, se ha medido que observar a los pescados en un acuario genera relajación y reduce ansiedad, por ejemplo, lo que les decía en intervenciones odontológicas, que tiene el potencial de ayudar a tranquilizar a los niños con el trastorno de déficit de atención y con epilepsia, y que el interactuar con un perro genera incremento en los niveles de oxitocina, como les decía antes. En términos generales, lo que se ha visto del efecto de las mascotas en los niños es que estimula el desarrollo psicomotor y el lenguaje, porque nosotros siempre terminamos hablándole a nuestras mascotas, y los niños y los adultos lo hacen. Entonces, en ese sentido es que estimula ese desarrollo del lenguaje. La capacidad, estimula la capacidad para relacionarse, la responsabilidad y, muy importante, la empatía hacia todos los seres vivos. Cuando uno le enseña a sus hijos a relacionarse de una manera positiva con los otros seres vivos y con las mascotas, uno está haciendo una labor muy importante, porque uno está generando la posibilidad de que haya vínculos positivos con los otros seres vivos. Cuando uno le enseña a sus hijos a tenerle miedo a un perro, porque a uno lo mordió un perro cuando estaba chiquito, lo único que uno está haciendo es transmitir su miedo a su hijo de manera innecesaria. En lugar de lidiar con su problema, que es lo que le generó la amenaza de que se cayó, lo mordió, lo que sea, lo que está haciendo es transmitirle su dolor y su ansiedad a su hijo. No lo está ayudando, lo está perjudicando, porque le está negando la posibilidad de que genere una relación positiva con otro ser vivo que además le puede ayudar en un momento dado. Bueno, entonces la cuestión es que las mascotas hoy en día son un elemento integral del ambiente social, son parte de la familia y de la red de apoyo de las personas, pueden impactar de manera positiva la salud humana y deben considerarse como influencias moderadoras de las relaciones, el afrontamiento de la adversidad y el tratamiento de algunas enfermedades. ¿Qué significa esto para uno como profesional de la salud? Significa que cuando uno hace una evaluación clínica y uno indaga por el contexto familiar, es importante indagar no solo por las personas que existen en esa familia o las personas que están en interacción con la persona que tiene el problema, sino que es importante preguntar si hay mascotas y qué relación tienen las personas con esas mascotas, porque si las hay y esas mascotas son miembros importantes, esas mascotas, aunque no puedan hablar, son parte del entramado de relaciones que hay en esa familia y que es importante tenerlas en cuenta precisamente para hacer intervenciones que les beneficien a los miembros de la familia. La cuestión es identificar bajo qué condiciones es posible que una mascota facilite un mejoramiento de la salud y la calidad de vida. O sea, si uno le va a prescribir a alguien que, les voy a dar un ejemplo, un cliente mío perdió a su esposa, quedó viudo y la señora murió de cáncer y tenían 3 hijos, uno ya estaba en la universidad, otro ya estaba terminando el bachillerato, pero había una niña pequeña que todavía estaba, tendría unos 10, 12 años. Los 2 hijos mayores eran hombres y esta era la única niña. Fue una pérdida obviamente terriblemente dolorosa, era una familia muy unida, donde había mucho amor, y en este proceso de duelo, en un momento empezamos a considerar la posibilidad de darle una mascota a ella. En esta situación en particular, nos pusimos a mirar con cuidado qué tipo de mascota era más apropiada para una familia en la que hay un papá con 2 hijos, con un señor que trabaja a tiempo completo, donde había ciertas limitaciones, digamos, en términos de accesibilidad, en términos de tiempo para estar pendiente de entrenar a una mascota, por ejemplo. Entonces, cuando decidimos que sí, que era una buena idea y que le iba a servir a la niña como un objeto de transición en la elaboración del duelo,
escogimos una mascota que que una persona ya no podía tener más y que ya tenía cierta edad y estaba entrenada, una perrita que ya tenía como 8 años y ya estaba entrenada. Entonces, todo el trabajo que había que hacer para entrenar un cachorro, pues no tenía que hacerse acá. Bueno, la otra cosa que está clara es que los mecanismos por los cuales las mascotas influencian la salud humana aún no se han entendido completamente. O sea, sabemos que sí sucede, que hay efectos positivos, pero no sabemos exactamente como todos los mecanismos. Bueno, en esta última parte les quiero contar un poco sobre algunas de las intervenciones terapéuticas con animales. Unos de los programas más exitosos han sido con caballos. Ya les contaré un poquito de qué se trata. ¿Qué es la terapia asistida con animales? Es una modalidad de tratamiento terapéutico en que un animal que cumple determinados criterios forma parte integral del proceso terapéutico. Este tipo de terapia está dirigido por un terapeuta que marca los objetivos específicos del tratamiento. O sea, uno como terapeuta no tiene que ser entrenador de caballos ni de perros. Yo no soy entrenadora de nada, de ningún animal, pero sí tengo claro la importancia que puede tener una mascota en la vida de una persona, en la vida de una familia. Y como les decía, creo que hay situaciones y hay contextos en que es apropiado tener un animal y además, por otro lado, hay programas terapéuticos en los que se usa de manera muy integral animales como los caballos o los perros, los delfines y que son muy exitosas y que logran lo que no logramos en la interacción humana. Parte de esto yo pienso tiene que ver con el hecho de que en estos programas terapéuticos, por ejemplo con caballos, lo que les decía, el vínculo que se desarrolla entre el animal y el humano es un vínculo seguro. Para uno desarrollar un vínculo más o menos seguro en terapia, uno se demora mucho tiempo. Uno se demora muchísimo tiempo, eso no se demora tan rápidamente para que una persona que, por ejemplo, está muy traumatizada pueda confiar en uno y pueda abrirse para hacer el trabajo terapéutico que hay que hacer. Porque no es tan fácil desarrollar una relación, un vínculo con otro ser humano después de que los mismos seres humanos me han maltratado. O sea, yo no tengo... Aunque esto no suene muy lógico, es difícil para uno confiar en otros humanos cuando los mismos humanos son los que me han maltratado. Y si lo piensan desde la lógica de un niño o una niña, pues así es como funciona. Entonces, cuando esa variable se remueve y lo que hay es un ser vivo que le ofrece a uno ese vínculo incondicional, que no lo juzga, que le ofrece la posibilidad de un vínculo de apego seguro, pues es más fácil que ese vínculo se dé, que florezca entre la persona o los niños y el animal, ¿no? Bueno, el propósito de estas terapias asistidas con animales es fomentar la mejoría en el funcionamiento social, emocional y cognitivo de los seres humanos. Y se puede realizar en una amplia gama de contextos, se puede hacer de manera grupal o individual, y el proceso debe ser documentado y evaluado por el profesional. Obviamente los animales que se usan para este tipo de intervenciones son animales que están entrenados para hacer eso y no todos los animales lo pueden hacer. Hay mucha gente que, por ejemplo, hoy en día tiene un perro en su oficina y el perro está entrenado para estar quieto y calmado en la oficina y estar sentado todo el tiempo mientras uno hace consulta. El perro tiene una función en el consultorio de, digamos, ser un elemento calmante para algunas de las personas que vienen a consulta, ¿verdad? Pero eso es cuando el perro está entrenado para portarse de esa manera. Yo tengo 3 perros y
por lo menos 2 de ellos no podrían estar en el consultorio porque no se pueden quedar quietos por tanto tiempo y ellos quieren oler a todo el mundo y no están entrenados para estar en un consultorio, entonces pues no los voy a usar para ese tipo de cosas, ¿verdad? Para ese tipo de actividad, pero hay perros y hay especialmente hay ciertas razas de perros que se prestan más para ese tipo de compañía y de intervenciones. Como les decía, los animales que más se usan en estos programas son los delfines, los caballos y los perros, pero se pueden utilizar muchos otros animales como los peces y los animales de granja también se usan. Bueno, en la hipoterapia hay diferentes tipos de programas para ayudar a las personas adultas y a los niños con problemas de ansiedad, por ejemplo, o con problemas de déficit de atención. Toda la intervención terapéutica tiene que ver desde el principio con la preparación del caballo, antes de inclusive llegar al establo. Después hay un paso siguiente que tiene que ver con tocar al caballo, empezar a conocer y a reconocer al animal y que el animal lo reconozca a uno. Hay un paso siguiente que tiene que ver con montar al animal sin ¿cómo se llama? Sin la montura, gracias. Montar al animal sin la montura. Después los siguientes pasos, montar al animal con la montura, ¿verdad? Un paso siguiente tiene que ver con simplemente andar con el caballo y después trotar con el caballo y después galopar con el caballo. O sea, hay toda una serie, digamos, de pasos en términos de establecer la relación con el animal. Y en ese proceso de establecer con la relación con el animal es que se trabajan los miedos, el miedo al animal, a lo que puede suceder, a no saber manejar el caballo, a la situación. Entonces, si ustedes se fijan, es una metáfora de lo que puede vivir uno en su propia vida, pero uno lo está viviendo de manera muy real con este animal. Se trabaja la confianza en uno mismo, la capacidad de comunicarme con el caballo, qué es lo que le pasa, qué quiere, cómo me hago entender, cómo hago que vaya donde yo quiero. Mi cuerpo puede estar con él o encima de él, y cómo el caballo empieza a respetar los signos del cuerpo de uno. Entonces, una de las cosas bien interesantes de este trabajo es que además uno empieza a hacer un trabajo propio con su cuerpo. Porque la intervención obliga a que sea de esa manera, a que haya un contacto con el animal y que a uno empiece a escuchar su cuerpo y a escuchar el cuerpo del animal. Esto es muy importante en términos, por ejemplo, de reducir la ansiedad. Se trabaja la seguridad en términos de lo que uno quiere, lo que conoce mejor. Uno empieza a conocer mejor las reacciones del caballo, las de uno, se va uno desenvolviendo con más confianza, con más seguridad. Uno lo respeta, lo cuida, lo atiende, y se trabaja también la cuestión del cuerpo y el lenguaje corporal, comunicación con el animal desde el cuerpo de uno, y qué le dice a uno, por ejemplo, en este caso el caballo, qué le dice a uno con su cuerpo. Entonces, como ven ustedes, en este tipo de programas que desafortunadamente son costosos, son costosos, pero son muy exitosos porque la intervención está más ligada al hacer que al conversar solamente. Está ligada al relacionar, al estar en una situación que me tengo que relacionar de otra manera y tengo que conocerme a mí mismo y lo tengo que hacer, y no en lugar de estar hablando de cómo hacerlo. Entonces, en lugar de ser una actividad solamente cognitiva en la que uno habla, es una actividad en la que uno tiene que hacer y hablar y pensar y sentir. Es una actividad mucho más holística, más integral. Bueno, la última cosa que les voy a mencionar que es importante para que la tengan en cuenta en su trabajo es la cuestión de la violencia doméstica. Los animales también sufren violencia doméstica, y cuando ustedes evalúen algún caso en donde haya violencia doméstica, no se olviden de preguntar si hay animales en la casa, si hay mascotas, quién las cuida, cómo las cuidan y quién las maltrata.
¿Por qué? Porque se ha establecido un vínculo claro entre la violencia doméstica y la violencia a los animales. Generalmente cuando hay casos de violencia doméstica hay violencia a la mascota que hay en la casa. El abuso a un animal es un comportamiento con la intención deliberada de maltratar, producir dolor, estrés y sufrimiento. El animal responde tratando de evitar el maltrato y esto también incluye la negligencia. La crueldad hacia los animales es un síntoma del trastorno de conducta, es parte de la sintomatología asociada con el comportamiento violento en los adolescentes y hay más probabilidad que una persona que abusa de los animales abuse de otra persona. Cuando un niño abusa de un animal, cuando un niño maltrata a un animal, es un síntoma muy, muy claro de que hay problemas de abuso en la casa o de que hay un problema de conducta serio en este niño. ¿Por qué lo hace la gente? Se han establecido 3 razones: para controlar a un animal, para vengarse de otra persona, para controlar y amenazar a otra persona y también para generar dinero, como lo hacen en estas peleas de animales y apuestas, peleas de perros y de gallos, etc. En las situaciones de violencia doméstica, lo que sucede es que usualmente el agresor agrede a la mascota como una forma de agresión a la persona que es su blanco de agresión. Entonces, en el caso, por ejemplo, de una pareja heterosexual donde él es el agresor y ella es la víctima, si la mascota es un miembro de la familia y ella es muy apegada a la mascota, entonces él maltrata a la mascota para maltratarla a ella. O, digamos, en la misma situación, la señora maltrata a la mascota para maltratar al niño o a la niña. Entonces, lo que quiero con esto es llamarles la atención de que no se olviden, porque es que no se olviden de preguntar, cuando ustedes hagan un genograma y miren quiénes son los miembros de una familia, los miembros de la familia no son todos humanos. En muchas ocasiones hay mascotas y las mascotas juegan un papel importante y hay que ver qué papel juegan, y lo que les digo, en caso de violencia doméstica uno tiene la obligación de incluirlos en el tratamiento que uno está elaborando con las familias. Lo que pasa es que si ustedes se ponen a pensar, el entrenamiento profesional que nosotros recibimos, la mayoría de nosotros, definitivamente el que yo recibí, cuando yo me entrené, los animales no eran parte del panorama, todo era los humanos, ¿verdad? Esto es una cosa muy nueva. Entonces, cuando uno no está entrenado y nunca ha leído nada y nadie le ha dicho, pues uno no tiene en su conciencia de que esto hay que preguntarlo y hay que ver cómo funciona y para qué es y cómo es que qué es lo que hace la gente, ¿verdad? Entonces un poco es que tenemos que hacer el ejercicio de meternos en la cabeza de que no somos los únicos, de que hay otros seres usualmente en estas familias y de que juegan un papel muy importante y que tenemos que ver qué papel juegan. Y sobre todo, como les decía, cuando hay situaciones de violencia doméstica, no solo le ayudan a uno a diagnosticar la gravedad de la situación, sino que además le pueden ayudar a uno a pensar, a entender lo que está pasando y a generar diferentes alternativas en torno a la seguridad de los miembros de la familia. Bueno, voy a dejar hasta acá para que podamos conversar y escuchar sus preguntas. Muchas gracias. Yo aquí no veo nada. Pero de pronto mientras llega el micrófono podemos empezar. Si hablan duro o yo les paso el micrófono o ustedes vienen hasta acá. Hay una pregunta. Dale.
es posible que suceda y eso se conversó. Ese tipo de perrito tiene una expectativa, está muy bien cuidado y tiene una expectativa de vida de por lo menos 15 años. Entonces, en ese momento creo que tenía como 8. Claro que sí. Y además, pues, como los seres humanos, pues ellos envejecen y su comportamiento cambia y son viejitos. Entonces, pues los cuidados son distintos, ¿no? Y en parte, en este caso, la edad era algo que para ellos era apropiado simplemente porque no querían un cachorrito o un animal muy joven que necesita salir, correr, que tiene mucha más energía, sino querían un animalito muy calmado y apareció este. Pero sí. Uh-huh. ¿Sí? Con mucho gusto. Tienen como toda el soporte que tienen entrenado. Quisiera saber si sabes acá en Colombia o en Latinoamérica qué tanto avance al respecto, si de hecho hay centros que estén entrenando animales como mascotas terapéuticas. Pues mira que eso sí no sé, pero por aquí debe haber gente que sepa, ¿alguien sabe? Dale. ¿Y dijiste zoonosis? ¿Dijiste algo así? Ah, ya. Pero de pronto si hacen una búsqueda por internet lo encuentran. ¿Tú sabes? Ajá. Sí, yo creo que en ese sentido lo importante es que se integren las cosas que sirvan acá del extranjero, que se apropien de las cosas que sirven, pero realmente sería muy lindo si ustedes mismos y nosotros mismos generáramos nuestras propias formas de terapia y nuestras propias normas y lo que significa esto en nuestro ambiente cultural, ¿no? En lugar de, como usualmente hacemos, traer lo que viene de otro lado y digamos ponerlo acá, ¿no? Aquí hay una gran oportunidad porque como esto está empezando, entonces existe la posibilidad de generar una organización y de generar una manera de hacer terapia asistida con animales que tenga sentido acá, con el entorno de acá y con los animales de acá, ¿no? O sea, pueden ser perros, pero pueden ser otros animales nuestros también, ¿no? Y nosotros tenemos nuestra